Bueno, parceros y parceras, bienvenidos a otra nueva clase. Aquí vamos hoy a hablar de algo muy, pero muy importante. Así que, si ustedes pueden, tomen nota. Listo, cojan un lapicero, cojan un cuaderno, lo que sea, tomen nota. Porque esto que les voy a enseñar aquí es algo que si ustedes lo entienden y ustedes ahora están en un proceso de cambio completo, o sea, que quieren de verdad quitar todas esas creencias, quieren quitar todos esos pensamientos a la hora de tomar decisiones, ya sea decisiones financieras o decisiones en las cuales ustedes creen que no son capaces de hacer algo, listo. Ustedes si entienden estos cuatro elementos, listo, si entienden estos cuatro elementos claves para el cambio, ustedes pueden convertirse en cualquier tipo de persona, listo. Pero es que primero que todo hay que entender cómo se puede cambiar, listo, cómo se puede cambiar. Como ustedes ya saben, nosotros somos criaturas de hábitos, ¿no? Nosotros tenemos como un patrón de pensamiento que es como un software, que es dependiendo de nosotros qué fue lo que vivimos, experimentamos, escuchamos y vimos. Listo, de acuerdo a eso, de acuerdo a nuestro entorno también nosotros actuamos como actuamos, vemos lo que vemos, creemos lo que creemos y por eso es que tenemos los resultados que tenemos. Listo, una persona que crece con un multimillonario, listo, un hijo de un multimillonario, no piensen que va a tener creencias de una persona que está en una zona pobre de la ciudad. Obviamente no, porque la persona multimillonaria tiene un patrón completamente diferente. ¿Listo? ¿Por qué? O porque lo descendió de sus padres, o porque lo creó, o porque pasó por momentos en los cuales él era consciente y después comprendió. ¿Listo? Comprendió las cosas que estaba pasando. Después hizo una disociación y después pasó al último paso que era la declaración. Así que aquí vamos a hablar de cuatro elementos claves esos cuatro elementos claves son definitivamente algo que yo pasé. Listo, yo pasé por esto para poder tener este nivel de conciencia, esta sabiduría más que todo, esta manera en la que yo hablo, esta manera en la que yo puedo explicar las cosas. Yo no tengo nada planeado literalmente, yo solamente estoy hablando aquí y ustedes se dirán, oye, marica, pero es que cómo habla, pero es porque yo ahora tengo un nivel de conciencia, marica, tengo un reacondicionamiento que hace que yo pueda hablar de esta manera, que hace que yo pueda enseñar estas cosas, que hace que yo pueda explicarles a ustedes cómo yo pasé de estar vendiendo droga, estar pensando que la única manera para poder tener éxito en la vida era volverme un cantante y tener suerte y pegar una canción y después volverme multimillonario o millonario, lo que sea, a tener este nivel de conciencia que es entender cómo es que funciona el cambio. Aquí vamos a hablar de cuatro elementos, listo, que yo tengo acá unas cosas anotadas, que esto la verdad es muy importante, listo. Los cuatro elementos, ¿cuáles son? Conciencia, comprensión, disociación y reacondicionamiento, listo. ¿Qué pasa? La conciencia, uno no puede cambiar algo al menos de que tengas conciencia de que tienes ese problema, listo. Si tú tienes, por ejemplo, una creencia, digamos que tú estás, por ejemplo, con esa creencia de que el dinero no es ilimitado, ¿listo? De que el dinero, por ejemplo, es escaso, que hay carencia, ¿listo? Si vos, por ejemplo, tenés esa creencia, pero no sos consciente de que tengas esa creencia, claramente vos no vas a poder pasar a la siguiente fase, que es la comprensión, y tampoco a la disociación, porque aún no sos consciente de eso. Te doy un ejemplo. Yo cuando era niño, listo, cuando yo era niño lo que pasaba era que yo siempre estaba pensando en que la única manera para poder yo tener grande éxito era solamente, por ejemplo, abriendo un restaurante, listo, porque yo en ese momento entré a estudiar gastronomía, listo, cuando yo tenía 11 12 años, no, 13 años, perdón. Yo entré a estudiar gastronomía porque mi papá, bueno, el marido de mi madre, que es como mi papá al final, él me vio, listo. Yo llegó un momento en el cual yo empecé a hacer tortas, listo. Empecé a hacer pasteles, hice un pastel de banano y eso, me quedó delicioso. Y desde ese momento yo seguí, listo, yo seguí haciendo más tortas, seguí haciendo más pasteles y me quedaban bellos, muy deliciosos.
Entonces, ¿qué pasa? Claramente mis padres vieron eso y ellos dijeron, ah, marica, vos sabes hacer eso entonces, o sea, eso es un don que vos tenés, es un don que vos sabes hacer todas estas cosas. Yo apenas tenía 13 años, listo, y entonces yo probé y yo dije, bueno, voy a hacer esto. Y después cuando mis papás me vieron, dijeron, ah, marica, pero vos sos bueno haciendo esto. Y después yo fui consciente en ese momento y yo dije, ok, yo tengo un don, listo, yo tengo un don que es hacer pasteles o es hacer cocina. Listo, eso es lo que yo creía en ese momento. Entonces yo seguí hasta que llegó el momento en el cual entré a la escuela superior, que era los estudios de gastronomía en los que yo entré. Ahí aprendí muchísimo más, listo, aprendí muchísimo más, aprendí por ejemplo de cómo funciona la gastronomía, los nutrientes, los macros, etcétera, 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 y todo lo que tenía que ver con la gastronomía, listo. Ahí seguí dándole hasta que yo claramente, yo siempre desde muy pequeño he querido algo grande en mi vida, listo. Yo no me veía como una persona que iba a quedar en un empleo, listo, que iba a quedar en un empleo encerrado toda su vida. Yo no me veía así desde muy pequeño. Entonces mi creencia en ese momento era, ok, yo voy a trabajar por 6 años, listo, para coger experiencia, para poder aprender más sobre gastronomía, para poder aprender más sobre más personas. Y cuando ya tenga todos esos años hechos y yo tenga toda esa experiencia, yo voy a abrir un local, voy a abrir un restaurante para que desde ahí ya pueda ser libre financieramente. Pero en realidad ustedes saben que si ustedes son dependientes de un restaurante o de un negocio físico, ustedes no van a ser libres, ustedes van a ser esclavos o dependiendo de ustedes cómo lo manejan. Pero mi creencia en ese momento era esa. Listo, entonces yo tenía la conciencia de que la única manera para poder yo ser alguien de éxito era teniendo 6 años de experiencia en cocina, yendo a cruceros, trabajando en diferentes países, cogiendo experiencias de diferentes personas, para después comprender que la única manera para poder yo después de verdad ser exitoso era abrir un restaurante o un bar o cualquier cosa que pudiera yo aplicar, listo, pudiera yo abrirlo para después empezar a hacer mi propio dinero. Pero ¿qué pasó después? Lo que pasó es que yo me di cuenta que en realidad eso no era lo mío. La gastronomía no era lo mío. O sea, yo soy bueno cocinando, ¿listo? Yo soy bueno haciendo dulces, haciendo platos, ¿listo? Yo soy bueno en esto. Pero después yo me di cuenta, marica, que llegó un momento en mi vida donde yo dije, marica, yo no me quiero ver encerrado por 6 años en una cocina. O sea, así sea hasta más adelante. Yo no me quiero ver así, yo no me quiero ver con el estrés. Yo quiero hacerlo ahora, ¿listo? Entonces, lo que pasó es que yo entré en una crisis. Yo entré en una crisis donde yo me coloqué a pensar y yo dije, puta, pero entonces si yo no quiero hacer esto, marica, ¿qué más voy a hacer? Y ahí entraron las nuevas creencias de decir, ah, marica, o sea, cantante. Y si soy cantante, después yo puedo pegar una canción y después de esa canción se pega y ahí me vuelvo millonario, ahí empiezo a tener éxito, ¿listo? O empezar a solamente vender droga. Entonces eso era una conciencia, listo, un nivel de conciencia que yo tenía que en ese momento no era lo que yo tengo ahora. Ahora yo soy consciente de muchas otras cosas, de que todo eso que yo tenía, eso era gracias a la gente con la que yo me rodeaba, es decir, mi padre. Él le encantaba cocinar, le encanta cocinar, perdón, le encanta cocinar. Mi mamá me veía y ella decía, bueno, usted tiene esta cosa que usted puede hacerlo. Pero entonces ellos que hicieron, de una me metieron en ese estudio de gastronomía porque me vieron, usted sabe hacer esto, entonces usted va a hacer esto. Porque eso era lo único que ellos podían ver. Ellos no veían algo más allá porque era lo único que ellos vivieron. Entonces me aconsejaron dependiendo de su experiencia, dependiendo de lo que ellos han vivido, lo que ellos saben, lo que ellos han visto. Me metieron a eso, entonces después llegó ese momento en el que yo dije, marica, yo no quiero hacer esto. Entonces llegó el momento en el cual yo empecé a buscar maneras, esto, lo otro, empecé a ver que de verdad yo no quería hacer esto y ahí es donde empezó la disociación. Entonces, cuando ustedes son conscientes de que tienen una creencia limitante, de que por ejemplo no hay otra manera para poder lograr ese resultado que ustedes quieren, o cambiar esa manera de ser, o cambiar esa perspectiva que ustedes tienen de su futuro, lo que pasa es que ustedes son conscientes de dónde viene eso. ¿Listo? Yo en ese momento era consciente de que esa creencia que yo tenía era solamente porque me hicieron ver que yo era bueno en algo, entonces yo empecé a creerlo,
que era bueno en eso. Después me hicieron ver el vehículo para que yo pudiera estudiar algo, para que yo más adelante pueda abrir un restaurante. Me hicieron ver que la única manera era eso, no había otra más. Yo quería hacer música, listo, yo quería hacer música porque yo empecé a producir, yo era DJ y esto, lo otro me encantaba. Pero desde muy chiquito yo empecé a hacer esto, me decían, eso es un hobby, eso es un hobby para usted, eso no va a hacer más nada, cójalo como un hobby, más bien enfóquese en la cocina que eso sí le va a dar plata, le va a dar resultados, porque eso era lo único que ellos podían ver. Así que yo subconscientemente yo fui digiriendo eso que a mí me iban repitiendo, 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 hasta que al final se volvió un hobby. No sé quién la música, yo tenía planeado en realidad invertir en productores, o sea, que me ayudaran a aprender muchísimo más en eso, porque yo ya me veía como un DJ profesional. Yo veía los videos y yo me veía así, como un productor. Pero lo que pasó, marica, es que desde toda esa repetición, al final sí me lo hicieron ver como si fuera un hobby, así que lo abandoné completamente y seguí con la cocina. Pero después cuando yo me di cuenta, por mi propia cuenta, listo, por mi propia que eso no era lo que yo quería, lo que pasó es que yo después descubrí algo nuevo que ellos no sabían, que ellos no entendían, solamente mi mamá creyó bastante en mí, listo. Y desde ahí yo me di cuenta que había algo más. Listo, o sea, disocié esa conciencia, esa creencia que yo tenía antes de que la única manera para poder tener éxito en la vida eran de esas dos maneras o tres, que era vendiendo droga, listo. Entonces, ¿qué pasa? Vos no puedes cambiar algo al menos de que seas consciente que tengas esa creencia. Listo. Si vos tenés la creencia ahora de que la única manera para poder ser, yo que sé, rico o poder tener tu casa es trabajando 5 años sin parar y ahorrando toda tu vida, vos vas a tener esa creencia y no vas a poder tener otra creencia más porque vas a estar apegado a eso, vas a estar apegado a esa creencia, vas a estar apegado solo y exclusivamente a eso. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que comprender de dónde viene esa forma de pensar. Listo, acá yo lo tengo escrito. Entender de dónde viene esa forma de pensar, reacondicionando de que viene de afuera de uno. Eso no viene de vos. Nosotros nacimos sin creencias, nosotros nacimos sin maneras de pensar, nosotros nacimos neutros, listo, neutros nosotros nacimos, nosotros solamente nacimos con un ADN y el cerebro que después se fue llenando de información, 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 y eso no hace parte de nosotros, eso solamente es por nuestro entorno que nos hizo ver eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando comprendemos eso, comprendemos de dónde viene y que no viene de nosotros, lo que va a pasar es que nosotros nos colocamos a pensar, listo, nos sentamos un momento y colocamos a definir, por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me detiene a poder entender cómo es que yo puedo lograr ese resultado? ¿Y cuáles son las creencias que yo tengo del por qué yo no podría lograr ese resultado? Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros empezamos, por ejemplo, a comprender por qué, de dónde viene eso, de allá afuera. Entonces, lo que ustedes pueden hacer aquí, escríbanse esto, listo, tomen papel y boli. Comprensión, listo, escriban cómo se cree que nos ha afectado todo hasta ahora. ¿Ustedes cómo creen que les ha afectado esto? Listo. ¿Cómo creen que esas creencias antiguas, listo, esas creencias que les metieron ustedes en la cabeza, digamos, sobre el dinero, listo, sobre el dinero y que el dinero es escaso, cómo a ustedes les ha afectado hasta ahora? Las creencias que tienen antes, por ejemplo, que tienen ahora, ¿cómo les afectó a su situación financiera? Ahora no tienen plata, ahora se gastan toda la plata apenas reciben el sueldo mensual, el salario mensual, ahora no tienen, ahora están llenos de deudas, ahora yo qué sé, listo, cualquier cosa, escriban cómo les ha afectado, ya sea creencias sobre el dinero, creencias sobre el éxito, creencias sobre, yo qué sé, vivir de su propio negocio o empezar a crear su propio negocio. Listo, ¿cómo le ha afectado eso hasta ahora? ¿Cómo le afectó? Escríbanlo. Siéntense un momento, escriban todas las creencias antiguas respecto a tal tema, ya sea hacia el dinero, hacia su desarrollo personal, hacia cómo debe de enfrentar sus problemas, de cómo de verdad puede crear ese negocio, cómo puede vivir de su propio negocio. Y después escriban cómo
creen que les ha afectado hasta ahora? ¿Cómo ustedes están ahora y por qué? ¿Listo? ¿Por qué? Por esas creencias que ustedes tenían antes o que tienen todavía. Entonces escriban esto. Después lo que vamos a hacer es que va a pasar a la fase de la disociación. Aquí escuchen muy bien esto. La disociación es la separación de la antigua forma de pensar, ya que se es consciente de que no se va a llegar a ninguna parte con esa, dependiendo de cómo es este archivo, que acuérdense que nosotros somos programadores prácticamente, esta cabeza subconsciente que nosotros tenemos es un grabador de información, y esto es un grabador literal de información. Entonces, dependiendo de cómo este archivo, basándose de quién se es hoy y quién se quiere ser mañana. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes quién quieren ser? ¿Quién quieren ser ustedes dentro de unos años? ¿Quieren ser personas que tienen 100.000 en la cuenta de banco? ¿Quieren ser personas que tienen su propio negocio? ¿Quieren ser personas que puedan influir a nuevas personas? ¿Quieren ser personas que tengan un centro de, yo qué sé, para perros? ¿Qué quieren hacer ustedes dentro de unos años? Y ustedes, ¿cómo creen que van a poder lograrlo teniendo las creencias que tienen ahora? ¿Listo? O sea, hay que entender la manera, listo, en la que sabemos que esto se nos implanta. ¿Por qué? Porque cuando entendemos la manera en la que esto se nos implanta, tenemos que entender que tenemos que quitar esa creencia. Tenemos que quitar esa manera de pensar de acuerdo a esa persona que nosotros queremos lograr ser o queremos tener esos resultados que nosotros queremos tener. Entonces, escriban esto. Escriban la manera en la que sabes, en la que vos sabes que esto les está implantando en la cabeza cuando eran más pequeños y que ahora eso lo pueden cambiar. O sea, tienen que escribir la manera en la que esto se les implantó a ustedes en la cabeza cuando ustedes eran pequeños. ¿Listo? Ustedes, si tienen memoria, ¿listo? De la manera en la que sus papás ustedes les decían que, ustedes creen que yo cago plata o qué, o que el dinero crece desde los árboles, listo, cosas así, por ejemplo. ¿Usted cree que yo soy un banco? ¿Usted cree que yo, si me entienden? Hay muchos dichos que los padres, por ejemplo, a mí siempre me lo habían dicho. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo cago plata o qué? ¿O que la plata crece de los árboles? ¿Usted cree que yo soy un banco? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, marica, ya no más con esas frases, con esas cosas que a nosotros nos decían, ¿listo? A mí me lo decían mucho. Marica, ya desde eso subconscientemente uno empezaba a entender que el dinero era escaso, ¿listo? El dinero era escaso. Entonces cuando vos, marica, entendés de dónde viene esa creencia que vos tenés de que, por ejemplo, yo no puedo lograr grandes cosas, yo no puedo tener más de $100.000, yo no puedo tener millones de dólares, yo no puedo ser rico, listo, porque yo soy pobre. Yo soy pobre y los pobres somos así. Eso es una creencia, marica, que viene desde muy niño. Porque desde muy niño, marica, nos hablaron de una manera que se nos grabó en el subconsciente. Y ahora lo que pasa es que no podemos ver más allá. Listo. La misma manera, por ejemplo, de que cuando decían, a mí me decían mucho cuando yo no me comía la comida, es que miren a esos niños de África que no tienen comida, usted ahora no se está comiendo toda comida, mijo, y mire a toda esa gente allá, mire, aproveche mejor, bueno, en todas las cosas, si ¿sí me entienden? Entonces ahí uno decía, ay marica, me tengo que comer esto, me tengo que comer esto, sí, ¿sí me entienden? O sea, uno ya empezaba a asociar todas esas cosas a algo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno, por ejemplo, ya asocia todo esto, subconscientemente, marica, uno en el futuro, en este caso, ahora, ya, marica, uno piensa de esa manera. Pero es que tenemos que comprender que todo eso viene de cuando nosotros éramos niños, ¿listo? De todas esas frases que a nosotros nos decían, de todos esos comentarios que a nosotros nos decían. Entonces, cuando vos entendés eso, marica, lo que pasa es que vos ya sos consciente de que eso no es una manera de pensar tuya, es una manera que te implantaron de pensar. Listo, eso no es tuyo, porque acuérdate que vos naciste en este mundo solamente con un cuerpo, un corazón, un alma y un cerebro y el ADN, listo, que es tu identidad, literalmente. Entonces vos no tenías una manera de pensar, a vos te implementaron esa manera de pensar. Vos no tenés una manera de pensar, vos solamente pensás lo que vos ves, escuchás y experimentás. Y si vos experimentaste solamente a personas que estaban en la ruina, personas que te mantenían diciendo, ay, ¿usted qué cree que yo soy un banco? ¿Usted qué cree que yo cago plata o qué?
Entonces, ¿qué pasa? Inconscientemente, ya más adelante, ahora que vos sos adulto o si estás joven todavía, ahora vos tenés implementado esas cosas, listo, porque desde muy pequeño te dijeron eso y ahora vos lo crees, pero tenemos que disociar, listo, disociar esa creencia, tenemos que entender, o sea, tenemos que comprender primero que todo que eso viene desde antes y que eso no es de nosotros. Y que así como nosotros no, nos colocaron esa manera de pensar, así como a nosotros nos colocaron, nos implementaron esa creencia, nosotros podemos quitarla, podemos disociarla, podemos literalmente cambiar completamente todo eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como les repito siempre, y a ustedes se los voy a decir esto mil veces, pero mil veces, nosotros somos como un hijo de puta software, que entre más repitamos, más se nos va a grabar y más lo vamos a creer. Y después, dependiendo de las creencias que nosotros veamos, tengamos, vamos a ver la vida de esa manera. Ya sea que no hay suficiente plata, que somos pobres, que no voy a poder hacer algo más grande, que esto, que lo otro, que tanto, que tin, que tum. Entonces, como yo les dije al principio del video de esta clase, una persona, un hijo que crece con un multimillonario no va a tener las mismas creencias que tiene un hijo que creció en una familia pobre. Listo. Porque el hijo que creció en una familia multimillonaria, el padre multimillonario les dio todas las creencias de que sí se puede. Listo. De que en realidad vos puedes lograr grandes cosas. De que el dinero sí es ilimitado. De que el dinero vos puedes tenerlo en abundancia. Listo. Marica, la plata se está imprimiendo cada segundo. Cada segundo se está imprimiendo la plata. Y vos puedes atraer todo eso, literalmente. Pero es que lo que pasa es que como crecimos en una sociedad donde nos quieren mantener en un sistema para que estemos ahí atrapados como unas putas ratas, entonces lo que pasa es que nos quieren mantener ahí y nos van a seguir mostrando información para que nosotros sigamos en esa mierda, para que nosotros no escapemos de esa mierda, porque nos quieren mantener ahí atrapados, 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 atrapados. Entonces, entendiendo esto, nosotros ya sabemos que nosotros solamente somos programadores, listo, somos programaciones literalmente, listo. Entonces, ya cuando entendemos estos tres elementos, conciencia, comprensión y asociación, ahí ya pasa la siguiente fase que es el reacondicionamiento. El reacondicionamiento ya es la reprogramación de la mente subconsciente con nuevos patrones, con nuevas creencias y con nuevas maneras de pensar, que es justamente lo que vos estás haciendo aquí. Si vos no entendiste esta clase, vos tenés que entenderla. Listo, entenderla, repetirla 2, 3, 4, 5, 10 veces si es suficiente para vos. Tienes que grabarte esto, porque si vos te grabas esto vas a entender que cada cosa que a vos te digan es solamente algo que te puede tentar a vos para poder empezar a tener esa creencia también. Pero entre vos más te rodees de la gente que vos no querés ser, ¿listo? Más te van a hablar de la manera en la que vos no querés que te hablen y más probabilidad va a haber de que vos tengas las mismas creencias que tienen las personas, porque después vas a condicionarte dependiendo de lo que te diga esa gente, vas a condicionarte dependiendo de la situación en lo que están ellos. Por eso es que yo, después de que yo me vaya acá de Suiza, yo cuando me vaya para Portugal a vivir, yo me voy a ir a un lugar donde yo vea gente ambiciosa, gente con abundancia, listo, de dinero. Yo no me voy a ir a un lugar donde vea apartamentos todos feos, gente que está trabajando todos los días en un empleo. Yo no me voy a ir para allá porque yo solamente quiero conectar, quiero mantenerme a vista con gente que ya tenga todo eso, porque yo también lo voy a tener. Por eso más adelante también me voy a ir para Miami, porque yo necesito ver, necesito rodearme, necesito solamente estar en contacto con personas que lo único que me vayan a hablar es maneras, o sea, son maneras de pensar que me pueden acondicionar a mí a poder tener esa manera de pensar también, porque yo no me quiero rodear de gente que no está como yo no me quiero, o sea, que están como, sí, como yo literalmente antes, más que todo, listo, porque pues antes yo también tenía esa manera de pensar. Yo ahora tengo una manera de pensar completamente diferente, pero porque me separé completamente de todo el mundo, literalmente. Me fui de todo el mundo, eliminé toda esa gente y solamente me quedé yo, YouTube, clases, formaciones y solamente escribir, aprender y empezar a reprogramarme. Porque al final es que yo me reprogramé.
me reprogramé literalmente. Y es por eso que yo puedo hablar de esta manera. Es por eso que yo no necesito nada. Yo no necesito un computador acá viendo qué es lo que tengo que decir. Yo solamente tengo un cuaderno aquí que tengo escrito unas cosas que yo literalmente escribí. Y desde ahí, marica, yo puedo hablar de la manera en la que yo hablo. Por eso mismo, porque yo me reprogramé. Porque ahora soy consciente de todas las cosas que yo tenía antes. Y si yo antes tuviera ese pensamiento, tuviera esas creencias y no fuera consciente de que todas las creencias que yo tenía fueran solamente creencias por parte del entorno que yo tenía, de parte de la familia con la que yo crecí, de parte de las cosas que a mí me decían, yo no hubiera podido nunca cambiar. Así que familia, en las próximas clases vamos a hablar también muchísimo más de esto, más en fondo. Eso es muy importante si ustedes de verdad quieren tener éxito. Yo voy a tener éxito, yo lo tengo claro, lo tengo más que claro. Yo no necesito que alguien me diga, usted va a tener éxito. Yo ya lo sé, porque yo ya estoy reprogramado y cada día me estoy reprogramando más. Porque necesito rodearme más de ese tipo de personas, ¿listo? Y yo cada día solamente estoy escuchando ese tipo de personas. Si llega alguien a mí me dice, tenés que encontrar un plan B para poder hacer esto porque tenés que tener... No, yo no necesito un puto plan B, ¿listo? Porque hay gente que opera desde el miedo y yo no opero desde el miedo, yo opero desde el amor. Entonces, familia, repitan esta clase si la necesitan repetir, entiéndanla más que todo, entiéndanla y grábense esto en sus cabezas. Familia, nos vemos en la próxima clase.